Hoy detallaremos qué sucede cuando los líderes de los crímenes de odio más infames de la historia se encuentran tras las rejas. Desde el brutal ataque de Dylann Roof hasta la impactante historia de redención de Tom Terrence, este video explorará la vida dentro de prisión de algunos de los miembros más notorios del Ku Klux Klan. Número 1. Dylann Roof. 4 de agosto de 2016. Dylann Roof, miembro del Ku Klux Klan, estaba fuera de su celda y se dirigía a la ducha cuando fue atacado y golpeado por un recluso negro en una cárcel de Carolina del Sur. Roof, que estaba siendo juzgado por el asesinato de 9 afroamericanos en una iglesia cuando tuvo lugar el ataque en el centro de detención del condado de Charleston, era un miembro activo del Ku Klux Klan, famoso por sus ataques violentos y motivados por el odio mientras se encontraba bajo custodia de seguridad. El joven de 22 años quedó expuesto en un momento de vulnerabilidad después de que el único guardia presente saliera a buscar papel higiénico para otro recluso. Al ver la ventana de oportunidad abierta, otro recluso llamado Dwayne Stafford bajó corriendo las escaleras desde su celda en la unidad de custodia protectora y atacó a Roof con los puños, dejándole moretones en la cara y la espalda. Pero como en los ataques no se utilizaron armas, Roof no resultó gravemente herido y simplemente fue atendido y devuelto a su celda. Pero aunque Stafford no ofreció explicaciones sobre sus acciones, la naturaleza atroz del crimen de Roof lo convirtió en un gran objetivo para otros reclusos que querían desesperadamente ajustar cuentas. Todo comenzó la noche del 17 de junio de 2015, cuando Roof lanzó un ataque mortal contra la Iglesia Metodista Episcopal Africana Emanuel, ubicada en el centro de Charleston, Carolina del Sur. Mientras se estaba llevando a cabo un estudio bíblico en la iglesia, Roof abrió fuego con su pistola y acabó brutalmente con la vida de 9 personas en uno de los crímenes raciales más letales jamás registrados en la ciudad. Pero antes de tomar el arma y comenzar a disparar, el supremacista blanco había mostrado varias señales de que sus ideologías pronto tomarían un cariz violento. Según los testimonios de un amigo de la infancia, Roof se puso a despotricar sobre el asesinato de Trayvon Martin, así como sobre la protesta de Baltimore de 2015, que se desencadenó por la muerte de Freddie Gray. Número 2. Frazier Glenn Miller Jr. El 13 de abril de 2013, un pionero del Ku Klux Klan identificado como Frazier Glenn Miller Jr. fue arrestado después de un tiroteo en Overland Park, Kansas, y acusado de asesinato capital. Como una de las principales figuras del movimiento Ku Klux Klan en sus inicios, Miller se convirtió en uno de los pocos miembros en ser sentenciado a muerte por sus crímenes de odio. Nacido el 23 de noviembre de 1940 en Carolina del Norte, Miller creció en una de las épocas más oscuras de desigualdad racial en Estados Unidos. Después de abandonar la escuela secundaria, se unió al ejército de los Estados Unidos, sirvió durante 20 años y ascendió al rango de sargento mayor en las fuerzas especiales. Su introducción al nacionalismo blanco comenzó cuando su padre le entregó una copia del Thunderbolt, un periódico publicado por Edward Reed Fields, miembro del Partido de los Derechos de los Estados Nacionales. Esto marcó el comienzo de su viaje al mundo de los crímenes de odio, la propagación de ideologías de odio y la promulgación de violencia contra otras razas. Fue esta misma ideología la que finalmente lo llevaría a abandonar el ejército de los Estados Unidos en 1979, después de que lo sorprendieran distribuyendo propaganda racista. Al año siguiente, en 1980, Miller fundó los Caballeros de Carolina del Ku Klux Klan, una sección local que con el tiempo crecería hasta convertirse en el Partido Patriota Blanco. Como líder y portavoz principal de la organización, Miller organizó manifestaciones, encabezó el reclutamiento de nuevos miembros y difundió aún más el mensaje racista y polarizador del Ku Klux Klan con intensa pasión. En su día, el WWPP era una comunidad partidaria del apartheid que promovía sin complejos la teología de la identidad cristiana y abogaba abiertamente por el establecimiento de una nación totalmente blanca en el territorio del sur de Estados Unidos. En un intento de difundir aún más su delirante mensaje, Miller buscó el poder compitiendo para gobernador de Carolina del Norte por el Partido Demócrata en 1984
pero nunca pudo conseguir una nominación. Luego, en 1986, intentó conseguir un escaño en los Estados Unidos por el Partido Republicano, pero también se le negó la nominación tras quedar último en las primarias republicanas. Pero la ideología de Miller no se limitaba a hablar. Tomó muchas medidas importantes para garantizar que su mensaje se difundiera ampliamente, como operar lo que podría considerarse un campamento paramilitar y tomar las armas contra los judíos y los afroamericanos, a los que odiaba especialmente. Después de que se descubriera su fuerza armada secreta, Miller fue arrestado y acusado de desacato criminal, recibiendo una sentencia de 1 año. Sin embargo, solo pasó 6 meses en prisión antes de ser finalmente liberado con la condición de que no tuviera más contacto con los supremacistas blancos. El 6 de abril de 1987, Miller firmó y envió una carta mecanografiada titulada Declaración de Guerra a 5.000 destinatarios. En esta inquietante carta, el líder del Ku Klux Klan declaró que estaba iniciando una guerra contra los afroamericanos, los judíos, los traidores de la raza blanca, los mestizos y los miembros de la comunidad LGBTQ. El plan era asesinar a una multitud de agentes federales y otros objetivos en lo que él describió como una venganza y una justicia santas. El 30 de abril de 1987 se lanzó una redada masiva en su casa móvil en Ozark, Missouri, donde los agentes encontraron un alijo de armas, suficiente para equipar a un pequeño ejército. Esto incluía 4 explosivos plásticos, dinamita, bombas caseras, granadas de mano, escopetas, pistolas, ballestas, armas de uso militar y alrededor de media tonelada de munición. Más tarde, en 1987, fue acusado de comunicar una amenaza por correo postal de Estados Unidos y se declaró culpable para evitar todos los demás cargos federales en su contra. A pesar de representar una amenaza para la seguridad nacional, Miller solo fue sentenciado a 5 años de prisión por participar en actividades paramilitares y violación de la normativa sobre armas. Peor aún, solo cumplió 3 años antes de ser liberado. Durante los años siguientes a su liberación, Miller publicó una autobiografía en la que continuó su defensa de un Estado cristiano blanco, publicó un boletín nacionalista blanco y siguió incitando a los estadounidenses a rebelarse contra los judíos, las personas de color, los inmigrantes, los activistas del derecho al aborto y los miembros de la comunidad LGBTQ. Pero a medida que envejecía, su influencia comenzó a menguar y a pesar de postularse para cargos políticos una y otra vez, nunca pudo asegurar una victoria. El 13 de abril de 2014, Miller volvió a ser noticia después de que se informara de un tiroteo en los suburbios de Kansas City, que resultó en la muerte de 3 personas. El ataque, que tuvo lugar en el exterior del centro comunitario judío y de una residencia de ancianos situada en Overland Park, conmocionó a toda la comunidad. Pero en un giro inesperado, más tarde se supo que las 3 víctimas eran en realidad cristianas. Más tarde, Miller fue encontrado a las puertas de una escuela primaria y arrestado mientras se encontraba encerrado detrás de un vehículo policial. Miller no paraba de gritar consignas nazis y, según su testimonio posterior, había planeado y llevado a cabo el ataque porque sabía que se estaba haciendo viejo y quería acabar con la vida de algunos judíos antes de morir. Durante su juicio, Miller decidió representarse a sí mismo, despotricando y planteando objeciones absurdas a cada paso, pero su defensa se desmoronó como un castillo de naipes y el 31 de agosto de 2015, Miller fue declarado culpable de un cargo de asesinato capital, 3 cargos de intento de asesinato y agresión y cargos de posesión de armas. El 8 de septiembre, un jurado de Kansas recomendó la pena de muerte, que fue impuesta posteriormente el 10 de noviembre de 2015. Durante su tiempo en el corredor de la muerte, Miller se convirtió en una amenaza en prisión, lanzando insultos y amenazas a los funcionarios penitenciarios, especialmente a los de minorías raciales. El 3 de mayo de 2021, Miller dio su último suspiro en prisión mientras esperaba su ejecución. Tenía 80 años y nunca se disculpó con ninguna de sus víctimas hasta su muerte. Número 3. Tom Terrence. La historia del miembro del Ku Klux Klan.
Tom Terrence es una historia de redención al contrario del camino elegido por los otros convictos en este episodio. Terrence, nacido a principios de los años 60, creció en una época en la que Estados Unidos experimentaba un reinicio político, social y cultural total. Terrence, que creció en Alabama, en un periodo en el que la desegregación de las escuelas públicas, ordenada por el gobierno federal, estaba en pleno apogeo, vio al gobernador George Wallace tomar una postura contra esa política y pronunciar su infame promesa de segregación ahora, segregación mañana, segregación para siempre. Muchos ciudadanos blancos de Alabama se sintieron temerosos y enojados porque el sistema arcaico al que se habían acostumbrado se estaba desmoronando ante sus propios ojos. Esto desencadenó una ola de racismo en todo el sur, ya que jóvenes de Alabama como Terrence fueron adoctrinados e infundidos con odio hacia los grupos minoritarios. Según el exmiembro del Ku Klux Klan, su escuela secundaria fue una de las primeras en ceder a la política de desegregación y permitir la entrada de estudiantes negros. Para alimentar aún más su odio, comenzó a consumir propaganda supremacista blanca, anticomunista y antisemita que circulaba en su escuela secundaria. También fue durante este mismo periodo que conoció a ciertos defensores que lo convencieron de que los negros eran inferiores a los blancos y que al permitir los matrimonios mixtos se estaba debilitando a la raza blanca. Empezó a ver a las personas de otras razas como enemigos del Estado y al verlas triunfar y ascender en la escala social, se enfureció cada vez más. Su odio acabaría por encontrar expresión cuando se unió a la sección de Mississippi de los Caballeros Blancos, una rama del Ku Klux Klan que lo armó y le dio la salida para liberar la agresión reprimida a través de la violencia. Una de sus misiones más notables fue el atentado con bomba en la sinagoga Beth Israel, situada en Old Canton Road en Jackson, Mississippi, alrededor de las 10:40 p.m. el lunes 18 de septiembre de 1967. Una bomba explotó en las instalaciones, destruyendo las oficinas administrativas. Las investigaciones revelarían más tarde que se colocó media caja de dinamita contra una puerta exterior empotrada y detonó, pero afortunadamente no había nadie presente en el edificio en ese momento. Mientras la nación todavía se recuperaba de los efectos del bombardeo, Terrence se embarcó en otra misión mortal el 28 de mayo de 1968, cuando junto con otro sicario blanco de los Knights llamado Danny Joe Hawkins, colocó explosivos en la congregación Beth Israel, ubicada a 90 millas de distancia en Meridian, la ciudad queen de Mississippi. Al final, el atentado causó daños por unos $400,000, pero una vez más, nadie resultó herido. Sin embargo, fue este atentado el que finalmente confirmó la participación de Terrence en los incesantes ataques, lo que llevó a los oficiales a tenderle una trampa para atraparlo. Como parte de un elaborado plan, la comunidad judía local recaudó fondos para pagar a 2 miembros del Ku Klux Klan para que proporcionaran información sobre los planes del Klan para atentados. Después de enterarse de que Terrence estaba planeando un ataque a la casa del líder judío Meyer Davidson el 30 de junio de 1968, el FBI y la policía de Meridian tramaron un plan para emboscarlo y atraparlo en el acto. Tan pronto como Terrence y Danny Joe Hawkins llegaron al lugar, se produjo una persecución en automóvil entre Terrence y los oficiales, y cuando disparó su ametralladora contra los oficiales, estos respondieron y lo alcanzaron con 4 ráfagas de escopeta. Terrence fue finalmente condenado y sentenciado a cumplir 30 años de prisión tras un juicio de 2 días. Sin embargo, después de pasar solo 6 meses en la penitenciaría del estado de Mississippi, el joven extremista escapó de la instalación con otros 2 reclusos, con la intención de volver a sus andadas terroristas. El viaje de placer solo duró un par de días antes de que los 3 reclusos fueran acorralados por los agentes. A su regreso a prisión, Terrence fue confinado en una celda de 6 por 9 pies dentro de la unidad de máxima seguridad, lo que le permitió sumar 5 años más a su sentencia. Lo mantuvieron solo la mayor parte del tiempo, y aparte de sus duchas 2 veces por semana, no tuvo contacto humano. Fue durante este tiempo cuando comenzó a estudiar filosofía clásica antes de pasarse a la Biblia por curiosidad. No tardó mucho en revelar sus malas costumbres ante sus ojos y tomó la decisión de cambiar y difundir un mensaje más positivo. Renunció a su lealtad al Klan
y tras cumplir su condena, se convirtió en ministro cristiano y enseñó al mundo a dejar atrás las ideologías odiosas y abrazar el amor y la unidad. Si bien Terrence pudo encontrar la redención dentro de los muros de la prisión, no se puede decir lo mismo del siguiente miembro. Número 4. Edgar Ray Killen. Imagina que te encierran en prisión para cumplir 60 años por asesinato, que sales meses después por un tecnicismo y que luego te envían de nuevo a prisión por el mismo tecnicismo. Esta es la historia de Edgar Ray Killen, un sicario del Ku Klux Klan nacido en Mississippi que llevó a cabo los infames asesinatos del Verano de la Libertad en 1964. Antes de dedicarse al camino de la delincuencia, Killen trabajó como operador de un aserradero y como ministro bautista a tiempo parcial, pero más tarde se uniría al Ku Klux Klan y se convertiría en un Kleigel o reclutador para el grupo, al mismo tiempo que organizaba campañas de odio para las delegaciones de los condados de Neshoba y Lauderdale. En el verano de 1964, durante una época en la que los activistas luchaban por el derecho al voto de los grupos minoritarios, conocida como el Verano de la Libertad, 3 hombres perdieron la vida a manos de miembros del Ku Klux Klan. En Filadelfia, Mississippi, James Cheney, un hombre negro de 21 años de Meridian, Mississippi, Andrew Goodman de 20 años y Michael Schwerner, 2 hombres judíos de Nueva York de 24 años, defendieron este movimiento por el derecho al voto. Pero ese fatídico día, Edgar Killen y el ayudante del sheriff del condado de Neshoba, Cecil Prince, reunieron a un grupo de hombres armados para atacar y matar a estos 3 activistas por los derechos civiles. El ataque, que fue ordenado por Samuel Bowers, el gran mago de los caballeros blancos locales del Ku Klux Klan, sorprendió a toda la comunidad. Fueron necesarios los valientes esfuerzos del fiscal general Robert F. Kennedy y el FBI, bajo la dirección del presidente Lyndon B. Johnson, finalmente abrieron una investigación enérgica sobre el incidente. A pesar de que los jueces federales desestimaron el caso, un fiscal federal llamado John Doar convocó a un gran jurado para determinar la dirección del caso en diciembre de 1964. Esto finalmente condujo al arresto y procesamiento de 18 hombres, incluido Killen, quienes fueron acusados de conspiración para violar los derechos civiles de las víctimas. El juicio comenzó en 1966 en el Tribunal Federal de Meridian, donde los acusados comparecieron ante un jurado compuesto exclusivamente por blancos. Sin embargo, el caso terminaría más tarde con la condena de 7 conspiradores, incluido el alguacil adjunto, mientras que los 8 restantes fueron absueltos. Esta fue la primera vez en la historia en que un jurado blanco condenó a un funcionario blanco por asesinar a un activista de los derechos civiles. Pero entonces, las cosas tomaron un giro muy oscuro. Mientras el jurado deliberaba sobre el caso de Killen, no pudieron llegar a un veredicto y el juicio terminó sin un veredicto. Si bien 11 de los 12 jurados votaron a favor de la condena, la única que se negó a hacerlo alegó que no podía condenar a un predicador. Y como la fiscalía no estaba dispuesta a volver a juzgar a Killen, este fue puesto en libertad. En cuanto a los 6 hombres restantes, ninguno de ellos pasaría más de 6 años en prisión antes de ser liberados. Más de 2 décadas después, el galardonado periodista de investigación Jerry Mitchell dio nueva vida al caso, escribiendo sobre él durante 6 años y buscando justicia para las víctimas del ataque. Finalmente, a principios de enero de 2004, un grupo multirracial de ciudadanos del condado de Neshoba formó la coalición de Filadelfia para buscar justicia por los asesinatos de 1964. El grupo, liderado por Leroy Clemens y Jim Prince, se reunió en varias ocasiones para iniciar un nuevo juicio para Killen, que seguía libre hasta ese momento. Todo cambió el 6 de enero de 2005, cuando un gran jurado local finalmente lo acusó de los asesinatos. Killen, que ahora tiene 80 años, comenzó su esperado juicio el 13 de junio de 2005, en silla de ruedas, después de haberse roto una pierna unos meses antes. El 21 de junio de 2005, 41 años después de que se cometiera el crimen, fue declarado culpable de homicidio involuntario. Posteriormente, fue sentenciado a 60 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. Después de 20 años, sin embargo, la historia no termina ahí.
porque el 12 de agosto de 2005, después de pasar menos de 2 meses en prisión, Killen fue liberado con una fianza de $600.000 después de afirmar que no podía usar su mano derecha y había colocado su mano izquierda sobre la Biblia durante su juramento. Después de que el juez determinó que no representaba un riesgo de fuga ni un peligro para la comunidad, le permitió irse a casa. Pero la historia dio un giro aún más descabellado el 3 de septiembre, cuando un artículo de un periódico reveló que Killen, que inicialmente afirmó haber estado confinado a una silla de ruedas, fue visto caminando y conduciendo sin ningún problema. Se programó una audiencia de inmediato para el 9 de septiembre, donde varios oficiales confirmaron el informe y uno incluso reveló que Killen le dio la mano con la mano derecha. Su fianza fue revocada inmediatamente y fue sentenciado nuevamente a prisión por cometer fraude contra el tribunal. Aunque siguió exigiendo un nuevo juicio, todos los intentos fueron denegados. Entre agosto de 2010 y noviembre de 2011, Killen compartió celda en prisión con un predicador negro llamado James Hart Stern, y poco a poco ambos forjaron una estrecha relación. Fue durante este periodo que Killen comenzó a admitir la depravación que había embellecido su alma y nublado su juicio. Después de salir de prisión, Stern mantuvo comunicación con Killen y ambos intercambiaron muchas cartas en las que Killen exponía sus puntos de vista sobre la raza y confesaba sus numerosos crímenes. Para coronar su proceso de restitución, Killen cedió sus tierras en Mississippi a Stern y le dio un poder notarial. El 5 de enero de 2016, Stern invocó este poder notarial para disolver definitivamente la rama del Ku Klux Klan de Killen. En cuanto al propio Killen, finalmente moriría en prisión el 11 de enero de 2018. Número 5. James Ford Seal. ¿Recuerdas a Tom Terrence, el sicario del Ku Klux Klan que se convirtió en predicador después de salir de prisión? Bueno, no era el único miembro notorio del clan que estaba activo en Mississippi en ese momento. Conoce a James Ford Seal, un supremacista blanco que promovió agresivamente ideologías racistas desde los años 60, pero escapó de la justicia durante muchas décadas hasta su condena final en 2007. Su condena, como una montaña rusa, fue revocada al año siguiente y luego reinstaurada, año que condujo a una sentencia final de triple cadena perpetua. Nacido el 25 de junio de 1935, James Seal fue un miembro del Ku Klux Klan acusado de los secuestros y asesinatos en mayo de 1964 de Henry Hezekiah Dee y Charles Eddie Moore, dos jóvenes afroamericanos en Meadville, Mississippi. Seal, que había trabajado anteriormente como oficial de policía en Luisiana en los años 70, era un miembro activo de la organización militante del Klan conocida como Silver Dollar Group. Este grupo especial dentro del Ku Klux Klan estaba compuesto por miembros que se identificaban con el dólar de plata, a menudo acuñado en el año de su nacimiento. Seal, que creció en el sur de Mississippi, vio florecer el movimiento por los derechos civiles en la década de 1960, cuando muchos blancos de clase trabajadora se acobardaron ante el temor infundado de una mayor competencia laboral tras la integración de los negros en el mercado laboral. Esto alimentó aún más la proliferación del movimiento Ku Klux Klan en la zona, con oleadas de violencia dirigidas a empresas, iglesias y otras infraestructuras propiedad de negros. Seal se convirtió en una figura central de este movimiento durante ese periodo y no tenía miedo de ensuciarse las manos. El crimen que grabó su nombre en el libro de la historia tuvo lugar el 2 de mayo de 1964. Según el FBI, Seal inicialmente pensó que los dos hombres eran activistas de los derechos civiles y después de presentarse como un agente de Hacienda Federal que investigaba a alambiques para destilar alcohol ilegal, les ordenó que subieran a su coche. Luego llamó a Charles Marcus Edwards y le pidió a él y a otros miembros del Ku Klux Klan que lo siguieran mientras conducía a los dos hombres hacia el Bosque Nacional Omochito. Al llegar a la zona apartada, Seal sacó una escopeta recortada y ordenó a Dee y Moore que salieran del coche antes de atarlos a un árbol para las siguientes 2 horas agotadoras. Los dos hombres fueron golpeados con palos largos de frijoles antes de ser llevados a una granja cercana. Vivos pero ensangrentados,
Seal les tapó la boca y las manos con cinta adhesiva, los envolvió en una lona de plástico y los colocó en la camioneta de otro miembro del Ku Klux Klan llamado Ernest Parker. Desde allí, fueron conducidos 100 millas hasta el viejo río cerca de Tayulá, Luisiana, donde Seal los ató al bloque del motor de un viejo jeep y los arrojó al agua para que se ahogaran. 2 meses después, los cuerpos de Dee y Moore fueron descubiertos por la Marina de los Estados Unidos. Se inició una investigación de inmediato que condujo al arresto del Seal, que entonces tenía 29 años, junto con su compañero del Ku Klux Klan, Charles Marcus Edwards, que tenía 31 años. Según un informante que trabaja con el FBI, ambos hombres confesaron el crimen, pero fueron liberados 5 días después de que sus familiares pagaran una fianza de $5,000 cada uno. El caso se complicaría durante décadas, hasta que el 24 de enero de 2007 se presentó una declaración jurada de acusación en el Tribunal de Distrito de Jackson, acusando a Seal de 2 cargos de secuestro y 1 cargo de secuestro. Seal fue procesado de inmediato y se le negó la libertad bajo fianza porque se consideró que corría el riesgo de fuga. El 14 de junio de 2007, un jurado federal condenó al miembro del Ku Klux Klan por secuestro y conspiración, y un mes después fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas por sus crímenes. Su condena fue revocada posteriormente el 9 de septiembre de 2008 por el Tribunal de Apelaciones, y luego restablecida el 5 de junio de 2009, después de que el panel de jueces del Quinto Circuito de Ambank fallara a favor de los sellos de condena iniciales. Se restablecieron 3 condenas y todos los intentos de revisar el caso fueron rechazados. Décadas después de cometer el atroz crimen, Seal fue enviado a la FCI Terre Haute, donde moriría más tarde el 2 de agosto de 2011. Número 6. Larry Webster. La historia de Larry Webster es un ejemplo conmovedor de cómo incluso la celda de la prisión no es segura para los criminales condenados por crímenes de odio. Webster, quien fue arrestado en noviembre de 1993 acusado de secuestro y robo, se convirtió en el sujeto de un ataque selectivo después de aterrizar en una prisión de Texas como miembro conocido del Ku Klux Klan. Webster fue colocado en la misma celda que varios prisioneros negros, una medida que muchos han considerado un intento intencional de exponerlo. La prisión es un entorno implacable para los criminales de odio, donde enfrentan tanto retribución como oportunidades de redención. Hasta la próxima.